Muy bien, pues muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Realmente es un gusto que estén aquí con cubrebocas y todo, pero valientemente aquí en vivo. Gracias por su asistencia. Hay muchos otros que se van a conectar, pero agradecemos a los que tomaron la decisión de venir acá a acompañarnos en vivo. Les quiero dar la bienvenida a nombre de Respuestas Querétaro. Respuestas Querétaro es una asociación civil con la que hemos hecho muchas actividades, entre ellas es dar conferencias. Hemos dado conferencias ya durante cerca de 8 años y todas las conferencias precisamente tienen un tema, digamos que controversial, difícil, en donde tratamos de dar respuesta a alguna pregunta difícil o complicada, compleja. Entonces, pues hemos tenido realmente bastante actividad. Hemos llevado algunas de estas conferencias a bachilleres y a otras universidades, la Universidad Corregidora. En fin, son conferencias realmente interesantes y la de hoy no es la excepción. Es una conferencia realmente muy interesante, dado los tiempos que nos está tocando vivir. Entonces, vamos primero a ver un video de unas entrevistas que hicimos aquí en el Parque de Tejeda, me parece, con gente como tú y como yo, gente normal, a quien se le hicieron algunas preguntas relativas al tema, ¿ok? Y después ya vamos a pasar a la conferencia y voy a presentar de una vez a los conferencistas. Primero va a hacer uso de la palabra el ingeniero licenciado Armando Víctor Sánchez, y posteriormente va a tomar la palabra la ingeniero Alejandra Orozco. Entonces, nos hemos preparado mucho para dar una excelente conferencia, Dios mediante, así sea. Entonces, los dejo con los videos. Se van a tener que buscar otros recursos que se produzcan en el planeta o que se traigan, no sé, la lluvia, los rayos del sol. Cuando ya no haya recursos que son no renovables, vamos a tener problemas serios. Pues esperemos que hayamos encontrado nuevas tecnologías que ya hay y que estén en un punto de desarrollo masificable para no depender de las no renovables, ¿no? Yo creo que va a llegar a un punto en donde los recursos van a ser tan escasos que van a ser peleados pues ahora sí que por todo el mundo. Los países con más recursos van a ser los más afectados y bueno, también los que no tienen, porque se van a quedar atrás. Va a haber mucha guerra, va a haber mucha hambre, va a haber mucha matanza. Difícilmente se podría hacer, hay mucha contaminación y eso está haciendo daño, aparte de aunado al cambio climático. Si ponemos todos de nuestra parte, obvio que sí. No creo que sea cosa de un siglo o de 10 años. Es algo, digo, estamos viviendo una etapa en la que estamos creando conciencia, pero pues obviamente las nuevas generaciones ya van creciendo con esa ideología y sus hijos van a tener que hacer los cambios necesarios, ¿no? No creo que nos toque verlo a nosotros. Bueno, yo pienso que los daños que hemos hecho hasta ahora se pueden renovar,
se pueden quedar así, pero también se pueden ir reduciendo más que nada. El problema es que no vamos a ir reduciendo, el crecimiento de la población va a ser mucho más grande, que el desgaste de la tierra va a ser mayor. Si se hace algo así, si seguimos como estamos, yo creo que no se va a poder. Sería muy difícil, muy complicado. Es algo que nos compete a todos, sí, tendríamos que. Si tuviera alguna actividad para pagar impuestos adicional a mi ingreso vía mi pensión y que tenga que pagar los impuestos, sí los pago. Si llegasen a ocupar verdaderamente ese 2% que nos están pidiendo, yo estaría dispuesto a dar hasta más, pero con tal de que todo lo que se dé sea invertido en eso. Sin embargo, mucha gente no va a querer hacer eso porque sabe bien que los recursos que se dan no son exactamente para eso, son desviados. Entonces, es parte también de nosotros, ahora sí que entrar, pues hacer conciencia. Entonces, por mi parte, si sé que esos recursos van directamente a la mejoría, sí estaría dispuesto a dar ese 2% y más. El Dios creador Jehová no va a destruir la tierra, va a destruir la maldad. Todo a su tiempo. No te lo puedo decir. ¿En qué tiempo? Porque no lo sé. O sea, en parte sí, porque el mundo se está yendo para abajo, entonces más personas les deja de importar la moral, es decir, no le importan los demás. Entonces podría ser una pequeña señal, pero yo creo que hay otros factores. No, porque a final de cuentas, generación tras generación, digo, a mí me tocó cuando era niño que mis padres decían, tu generación está del nabo, ¿no? Ahora que yo tengo hijos, veo que pues, no soy una mala persona y pues, que son etapas, ¿no? Y veo las cosas que le toca a mi hijo tomar como moda y pues es lo mismo que yo pensaba o que mis padres pensaban pues, probablemente de mí, ¿no? Entonces, no creo que sea algo para tomar como el fin del mundo, ¿no? Sí, eso sí. En una situación así, pues yo creo que te olvidas de estratos sociales y buscas lo que tienes que buscar, ¿no? O sea, prevalece tus instintos, ¿no? O sea, la ley del más fuerte. Sí, completamente. Las personas, al no tener comida, van a buscarla y eso va a involucrar una revuelta social. ¿En qué? En busca de los que tienen dinero y por desgracia entre nosotros mismos los que no tenemos o los que no tienen. Entonces, sí. Sí, creo que eso es un indicio que ya vemos muy, muy de cerca ahorita por lo del COVID. Entonces, creo que en cierto momento la crisis nos va a impactar a todos y todos vamos a reaccionar de una manera no muy razonable para subsistir. No, de Dios, pero Él no va a destruir el fin del mundo, no es. Ya te dije, es el fin de la maldad. Es distinto a que se acabe el mundo. De Dios. De ambas. Bueno, es que si nos vamos a lo de Dios, pues sí, obviamente Él tiene la última decisión. Él sabe en qué momento nos dejamos de existir. Pero también la del hombre, porque la del hombre, nosotros estamos haciendo de este mundo que se acabe más rápido. Y que Dios probablemente diga, no, pues ya de una vez, ¿no? Que se acabe la humanidad, porque lo que estamos haciendo creo que no es muy cuerdo. Yo creo que el destino de la tierra está en nosotros mismos. Yo pienso que Dios nos dio esta tierra para disfrutar de ella, para aprovecharla lo mejor que podamos. Sin embargo, creo que no estamos haciendo eso, estamos yendo por otro camino que no es. Entonces, creo que depende de nosotros nuestro paradero.
Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos nuevamente que se hayan dado el tiempo para venir aquí y poder, que podamos compartir esta información que obviamente es para reflexionar y para analizar lo que nos espera en los próximos años. Y como lo estuvimos anunciando por diferentes medios, pues esta conferencia se titula Señales antes del fin, donde vamos a analizar si existe un colapso económico, demográfico, ecológico y moral que se pueda presentar en pocos años. Para ello, denme un segundo. Permítame un segundo. Ok, ya está listo. Resuelto el detalle técnico. Esta es la agenda de lo que vamos a tratar en la conferencia el día de hoy. Vamos a ver los límites del crecimiento, que es un informe que se generó en 1972. Vamos a hablar posteriormente igual de los límites del crecimiento, pero 30 años después, en el 2002. Después vamos a tratar el tema del impacto mundial. Y por último, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el final de los tiempos. Para poder empezar esta conferencia nos vamos a remontar años atrás, a 1968, con el economista italiano Aurelio Peccei, quien creó el Club de Roma. El Club de Roma era una organización no gubernamental que estaba conformada por científicos, por políticos, por humanistas, que tenían la inquietud de la forma en cómo se estaba desarrollando la sociedad y el mundo en esos tiempos. Y en el caso específico de Aurelio Peccei, pues tenía una preocupación genuina y él veía que los problemas a futuro iban a ser de orden global. Y por ello le encargó al Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, por sus siglas en inglés, que trabajaran en un informe. Fue un grupo de 17 científicos que estuvieron trabajando en este tema y como resultado pues dio este libro en 1972, Los límites del crecimiento, un libro que fue incluso bestseller, se tradujo a más de 30 idiomas, se vendieron más de 10 millones de copias. Y el grupo principal de estos científicos, los vemos aquí en la imagen, estaban conformados de izquierda a derecha, Jorgen Randers, Jay Forrester, Donella y Dennis Middles, matrimonio, y Bill Renders. ¿Cómo fue que generaron este informe? ¿Cómo fue que generaron todo lo que vamos a ver a continuación? Bueno, en el caso de la persona de más edad, la segunda de izquierda a derecha, Jay Forrester, fue el creador de la dinámica de sistemas. Y vamos a analizar vamos a explicarlo en términos sencillos, qué es la dinámica de sistemas. Aquí en esta gráfica podemos analizar lo siguiente. La dinámica de sistemas es una metodología que analiza datos complejos y en este caso produce escenarios a futuro. Es un sistema matemático donde en este caso en 1972 lo que hicieron fue tomar, y aquí me voy a dar un poquito de tiempo para poder explicarles a todos, porque esta es la base prácticamente de la conferencia. Tomaron los datos de la población, de la producción agrícola, de la producción industrial, de la explotación de los recursos naturales y de la contaminación en un periodo de 1900 a 1970. Analizaron cómo se iba desarrollando todos estos temas en el mundo. Y a partir de ahí generaron una proyección de lo que se venía a futuro. De 1972 la proyección llega hasta el 2100. Entonces, de esta dinámica de sistemas y de este análisis complejo de cada uno de estos 5 temas, que son los
los temas más generales que mueven a nuestra sociedad, se generaron 10 escenarios posibles a futuro. Es decir, en 1972 dijeron, estas son las posibilidades que tenemos hacia futuro. Existe un modelo estándar que después le cambiaron el nombre a un modelo de referencia, que era la base simplemente de los datos que se analizaron y donde no sucedía más que el ciclo normal de cómo se venía desarrollando cada uno de estos temas. Y los otros 9 escenarios eran suposiciones de cómo se podía dar el mundo hacia futuro, es decir, si se controlaba el crecimiento poblacional, ¿qué es lo que sucedería? ¿Cómo sería el escenario? Por ejemplo, si se controlara la explotación de los recursos naturales, ¿cómo se daría el escenario? Y así eran diferentes hipótesis, diferentes análisis según lo que la sociedad o el mundo en general hicieran respecto a cada uno de estos temas, de uno o más temas juntos, ¿qué es lo que sucedería? Entonces, esos 10 escenarios es lo que se analizó y ahorita nosotros los vamos a checar. Ahora, dentro de estos escenarios no se contemplaba la delincuencia, como podemos ver en la gráfica, las huelgas, la guerra, la corrupción, el terrorismo, otro tipo de factores que sabemos que sí influye en el comportamiento y en los cambios sociales, políticos y económicos de la humanidad. Lo que sí se tenían como referencia directa, donde sí se veía claramente en todos los escenarios qué es lo que sucedía, es esto. El resultado siempre era que es imposible mantener el crecimiento, un crecimiento ilimitado en un mundo limitado. Es decir, tenemos un planeta Tierra que no lo podemos multiplicar por 2 o por más. Es el único espacio que tenemos. Y el crecimiento ilimitado, industrial, poblacional, todos estos 5 temas que dijimos anteriormente, era imposible sostener un crecimiento sin pensar que tenemos una limitación de espacio. Es decir, ¿cuál era el punto en concreto? Que si hay mayor población, va a haber una necesidad mayor de bienes materiales. Y para cubrir esa necesidad de bienes materiales, de consumo, pues es necesaria una mayor producción industrial, que obviamente va de la mano con que se consuman los recursos naturales que no son renovables. Y como consecuencia de todo esto, pues viene la parte de la contaminación. Es decir, este es el ciclo al cual ellos hacían referencia. Y por ejemplo, aquí tenemos una gráfica para que sea sencillo poder comprenderla. En la parte de abajo tenemos la línea del tiempo, ahí vienen los años. En este ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5 y demás son miles de millones, es decir, 1,000 millones, 2 millones, 3 millones, perdón, 1,000 millones, 2,000 millones, 3,000 millones, 4,000 millones, y aquí estamos hablando de la gráfica de la población. La línea completa es la proyección que ellos hicieron en 1972 y la línea punteada es lo que en realidad está sucediendo. Aquí la gráfica, como pueden ver, tenemos ahí una referencia hasta el 2002. Como podemos darnos cuenta, es muy cercano. De hecho, la gráfica actualizada es muy cercana. O sea, la verdad es que para ese año el pronóstico que estaban dando de y lo que veremos, pues eran muy, muy cercanos. Le atinaron, si lo podemos decir en términos coloquiales. Aquí podemos ver, para analizar lo que es la población mundial, ¿sí? Ahí vemos los años y podemos darnos cuenta, empieza por ejemplo 1800, 1,000 millones de habitantes y así van creciendo hasta llegar hoy día somos 7,700 millones de habitantes según la Organización de las Naciones Unidas y se proyecta que para el 2025 van a ser 8,000 millones de habitantes, pero aquí lo delicado es la línea, si se dan cuenta, es exponencial. No hay un control del crecimiento poblacional.
Y eso es a lo que ellos temían. Aquí vemos al economista Kenneth Boulding, que dice que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Tal fue el impacto de todo esto que estamos viendo y lo que seguiremos viendo en esta conferencia, que en el 2016 el Club de Roma fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Vamos a ver un video, un pequeño fragmento de esta situación. Si lo pueden poner en un segundo. Ahí está. Its root cause is an economic one. Carbon dioxide is doing the damage, but something else is generating the carbon dioxide, and that's an economic system which insists upon growth, which insists upon burning all the fossil fuels it can so that wealthy corporations and individuals can profit. Now, I'll give a very brief rundown of the proposal for you. That's the famous Nobel Gold Medal that's awarded. And there are 3 candidates. First is the Club of Rome. And the Club of Rome is nominated because in 1972 they came out with a report called The Limits to Growth. It was ridiculed by the mainstream growth economists, of course, because it challenged their assumptions that there were no limits to the planet. It's been updated at least twice, and our path was still tracking their predictions in the report. Okay. Bueno, ahí en esta conferencia de prensa que se dio en el 2016, y retomando el punto del problema que visualizaba este informe de los límites del crecimiento, ellos obviamente hicieron propuestas. ¿Qué se debería de hacer? Y lo que propusieron en 1972 era frenar el crecimiento poblacional, era reducir el uso de recursos naturales, reducir la contaminación ambiental y cambiar a un desarrollo sustentable. Fueron los primeros que hablaron de un desarrollo sustentable, cuidar los recursos naturales para que las siguientes generaciones pudieran disfrutar de ellos. Obviamente, esto llevó a una confrontación con el sistema capitalista en el cual nosotros vivimos, porque en un sistema capitalista es más consumo, más fabricación, más ventas, más producción, y es un crecimiento constante. Y cuando alguien llega y te dice que debes de frenar todo eso, pues obviamente las críticas se les fueron encima. Y sobre todo porque este grupo del MIT tenía una edad promedio de 27 años, eran muy jóvenes, todos ellos muy conocedores de los temas, científicos, muy preparados, pero las críticas pues se les fueron encima. Entonces, vamos a analizar precisamente qué escenarios son de lo que ellos hablaban. Yo les voy a mencionar 4 escenarios, Alejandra va a hablar de los otros 6. Vamos a hablar de los escenarios que hoy día, en el 2020, pues ya no aplican. Van a ser los primeros que vamos a analizar. Les comentaba que había un modelo estándar, un modelo base, vamos a llamarle, donde todo seguía el ciclo normal de los 5 conceptos que hablamos sin que hubiera modificaciones. Y a partir de ahí dijeron, bueno, ¿qué pasaría si se estabiliza la población a 2 hijos por familia antes del 2002? Fíjense, estamos hablando del 72, es decir, dieron de plazo 30 años. Y en esos 30 años no se logró ese objetivo, pero aún así, aunque se hubiera logrado contener la población, el crecimiento de la población a 2 hijos por familia, el resultado era un colapso. Después viene el siguiente modelo, el segundo de arriba para abajo. Si aparte de lo primero, también se controlaba la producción industrial por persona, se estabilizaba, antes del 2002, aún con todo eso, vendría un colapso. Un tercer escenario, que sumando las 2 primeras más
que se encontraran tecnologías de producción de recursos y contaminación que pudieran ayudar a controlar estos puntos. Era antes del 2002, era probable que hubiera una estabilidad en el crecimiento desmedido. Y el cuarto escenario que vemos aquí es que si estos tres puntos juntos se hubieran dado antes de 1982, hubiera sido el mejor escenario para todos, donde había una buena estabilidad. Obviamente estos ya no los podemos contar porque ya pasaron muchos años, el nivel de recursos naturales que tenemos, la industrialización, todos estos puntos están sobrepasados. Entonces, por eso es que ya no aplica, ya no hay forma, pues. Pero tenemos lo que les comentaba, el escenario 1, vamos a llamarle el escenario base, de donde se partía. Eso significaba que todo seguía igual, que no había medidas sociales ni políticas que pudieran modificar o cambiar la ruta que seguía la humanidad. Entonces, que sigue la humanidad, entonces todo sigue igual, es un escenario donde no se toman medidas. Aquí sería un poco injusto hablar de que no se han tomado medidas, pero no han sido suficientes para poder modificar el rumbo. Entonces, en este escenario 1, lo que ellos decían era, pronosticaban un colapso en la economía y el medio ambiente y la población antes del 2070. Y si la humanidad no tomaba acciones en el uso de los recursos y de la contaminación ambiental. Ese es el escenario en el cual nosotros estamos viviendo hoy día. Y obviamente hablar de esto en 1972, pues como les comentaba, trajo consigo una oleada de críticas donde los tacharon de comunistas, de agoreros, es decir, mensajeros de noticias catastróficas, profetas del fin del mundo, charlatanes. O sea, unos días después en el New York Times, fueron como 5 días después más o menos, editorializaron la portada y eran 5 economistas reconocidos a nivel mundial y les dijeron son unos charlatanes. Entonces las críticas estaban duras, difíciles, pero nos damos cuenta hoy día que el tiempo les dio la razón. ¿Por qué les dio la razón? Vamos a ver ahorita, a analizar la parte del calentamiento global, lo que ha pasado con el cambio climático, estos temas que los vemos en las noticias todos los días, es pan de todos los días, y Alejandra nos va a explicar estos temas para continuar con el hilo conductor de esta conferencia. Buenas tardes, como bien introdujo Armando, en la segunda parte de esta conferencia vamos a hablar del tema ecológico. Para introducir tocaremos conceptos como lo es fuentes y sumideros, las emisiones contaminantes, el tema de los migrantes ecológicos, los efectos que provocan los impactos en huracanes, inundaciones, sequías e incendios. Esta primera lámina describe el proceso de los conceptos de fuente y sumidero, a donde podemos observar la producción industrial, los incendios y el uso de los vehículos emiten gases contaminantes a lo que estamos llamando fuentes. Entre estos factores se está emitiendo 41.5 millones de toneladas de gases. Y en el lugar de los sumideros tenemos los bosques y los océanos, de los cuales se absorben 12.5 millones de toneladas y 10.5 millones de toneladas, dando un total de 23 millones de toneladas absorbidas. Entonces, el resto de los 23 a los 41 que se están generando, ¿a dónde se quedan? Son absorbidas por la atmósfera, que al mismo tiempo nos está provocando un efecto de tipo invernadero, que es causa principal del calentamiento global. En el tema de fuentes y sumideros, es un ejemplo muy importante es la deforestación. Aquí vamos a ver un ejemplo sorprendente en el que describe que estamos deforestando
lo equivalente a un campo de fútbol profesional cada 2 segundos. Si esto pasara de hecho está pasando durante 15 años, vamos a tener el equivalente al territorio de Francia. Si nos estamos gastando nuestro sumidero con la deforestación, esto al mismo tiempo entramos a un ciclo vicioso en el que vamos a tener mayor acumulación de los gases que nos están afectando, que principalmente tenemos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que podemos observar en esta gráfica en el eje horizontal la medición de años, que a partir de la etapa de la revolución industrial, aproximadamente en el 1800, tuvimos un incremento exponencial. Para lo cual también podemos ver que en el 2005, que es el límite de esta gráfica, ya tenemos niveles muy altos y actualmente, en el 2020, se habla de una concentración de 412 partes por millón de dióxido de carbono. Podemos ver que aquí el dióxido de carbono es el gas que se marca como con mayor concentración, más sin embargo, el metano es 70 veces peor que el dióxido de carbono. Y en su defecto, el óxido nitroso es 200 veces mayor, más dañino que el dióxido de carbono. Aquí también encontramos temas muy importantes. Por ejemplo, una de las principales fuentes de emisión del metano son los gases que producen los ganados y al mismo tiempo el óxido nitroso también es relacionado en los fertilizantes que se aplican para el cultivo de los granos de este mismo ganado. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que estamos en una cadena, como mencionaba Armando, por el sistema economista de producción, de satisfacción de las necesidades por el incremento poblacional. Otra de las consecuencias de la concentración de gases en la atmósfera es que estamos provocando que el pH de los océanos sea mayor. En los últimos 100 años, el pH del océano ha incrementado un 30%, y esto al mismo tiempo provoca alteraciones en las cadenas alimenticias marinas, y también conocemos que todos los cambios que estamos provocando alteran los ecosistemas en general. Otra consecuencia de la concentración de gases en la atmósfera es la reducción vitamínica de los alimentos que consumimos. Estos cultivos no se realizan de la manera ordinaria o de la manera natural, y es por eso que al consumir estos alimentos vamos a tener una reducción en los nutrientes que tomamos del 3 al 17%. Hablando de todos estos temas, es inevitable llegar a lo que es el calentamiento global, que en general es el incremento de las temperaturas pues a nivel mundial, y al mismo tiempo ese incremento de temperaturas desencadena otros efectos. Por ejemplo, el incremento y la frecuencia en los huracanes. Podemos ver en la imagen dos datos importantes. Por ejemplo, el huracán Irma en el 2017, que fue considerado el huracán del siglo por todas las afectaciones y el alcance que tuvo este efecto climatológico. Y también menciona el Sandy en el 2010, que se considera como el segundo más caro. Esto quiere decir que los gobiernos se ven obligados a invertir parte de sus presupuestos no programados en la recuperación o la estabilización de los efectos que causan estos huracanes. Pero más sin embargo no estamos previniendo. Este recurso que los gobiernos invierten en la reparación de los daños podrían más bien invertirlos en tecnologías o en normativas que eviten llegar a este colapso, como bien lo mencionó en uno de los escenarios mi compañero Armando. Otro de los efectos climatológicos son los incendios, que como bien sabemos
se pueden presentar de manera natural, pero en la actualidad se están incrementando en cantidad e intensidad por el efecto del hombre. Al mismo tiempo, estos incendios provocan, número 1, generación de grandes cantidades de calor, que sumamos más al calentamiento global, y gases de combustión. Número 2, la pérdida de árboles, que se conjunta con el tema de la deforestación y la disminución de nuestros sumideros, que son los almacenes naturales del planeta, y la afectación en general de los ecosistemas. Un ejemplo que todos pudimos ver en los medios de comunicación y en los noticieros son los incendios. Aquí la imagen muestra un incendio en California con datos realmente sorprendentes, en los que la intensidad de estos incendios consumen 2 millones de hectáreas, este dato específicamente en el 2020. La intensidad de este incendio consumió 8 veces más de lo que habíamos estado registrando durante los años 70. Y al mismo tiempo, la disminución de 150 millones de árboles. Como bien estamos mencionando el calentamiento global y el incremento de las temperaturas, esto provoca un efecto paralelo con la evaporación de los océanos, que desencadena mayores inundaciones, y al mismo tiempo la evaporación de la tierra, que esto provoca sequías. Presentamos 2 ejemplos que en el artículo lo menciona como los 4 más fuertes a nivel mundial, y esto es la afectación de 260,000 afganos que se vieron forzados a huir de sus hogares por causa de la sequía durante el 2018. Esto es impactante porque menciona en el titular del archivo que incluso la sequía se podría considerar como un factor igual de impactante que las guerras. El segundo ejemplo es en la zona de África, que se han secado a mayor velocidad durante el siglo XX, a comparación de los 2000 años anteriores. Al mismo tiempo, las sequías desencadenan el efecto de las hambrunas, que también podemos relacionar con los desplazamientos ecológicos. El calentamiento global también está provocando el deshielo de los glaciares. Un ejemplo es el deshielo de Antártida. Si este deshielo provoca 251 millones de toneladas al año, es equivalente a compararlo con 3.5 albercas olímpicas cada segundo. ¿Qué nos va a provocar esto? Que una proyección para el siglo XXI, un incremento del nivel del mar de 1.5 metros a 2,5. Y esta proyección es como la más cómoda, porque incluso encontramos artículos que proyectan un incremento del nivel del mar de hasta 6 metros. Otro ejemplo del uso de los presupuestos gubernamentales es la inversión de 100,000 millones de dólares para la construcción de un dique en Nueva York. Este proyecto es para evitar que las inundaciones causadas por el incremento de las aguas dañe el sistema de transporte de la ciudad. Estamos viendo aquí un ejemplo de cómo influye los niveles socioeconómicos de las regiones, porque hay países que tienen su presupuesto aceptable para hacer este tipo de proyectos, pero hay otros países que no tienen esas capacidades, por lo cual les genera mayor afectación en sus poblaciones, que al mismo tiempo desencadena problemas sociales. Como lo estamos mencionando, las migraciones ambientales, que esto es
Durante el 1990 se desplazaron 25 millones de personas y se proyectan para el 2050 150 millones de personas. Para hacer una comparación de este número, es más grande que la población actual en México. Estos son los factores que en el tema ecológico estamos sufriendo, que de alguna manera es tan repetitivo en los medios de comunicación, lo podemos ver también en redes sociales y prácticamente se nos convierte en algo común, en algo que nos estamos acostumbrando a ver. Pero si reflexionamos un poco más y lo relacionamos con el tema principal de esta conferencia, que son los límites del crecimiento, vamos a ver qué impacto tienen. Vamos a relacionar estos factores con la segunda publicación de este libro, que fue 30 años después, a donde ya se sembraron aquí levantamiento de datos reales de 1972 al 2002. Para poder continuar, voy a describir la siguiente parte de escenarios independientes a los que dijo Armando, en los cuales vamos a ver el escenario 1, que es el base, a donde las características de vida se mantienen como se conocían durante el siglo XX y a partir de allí se hizo la proyección. En el escenario 2, se supuso que teníamos las mismas condiciones con el doble de los recursos no renovables. De igual manera, esta proyección resultaba en un colapso. El escenario número 3 es lo mismo del escenario número 2, pero en el cual se aplica un control en la contaminación. Y la proyección para el 2100 igualmente era un colapso. El escenario número 4 es la suma de los anteriores, pero con una mejoría en el rendimiento de la tierra, hablando de las tecnologías para realizar los cultivos, así también nos lleva a un colapso. El escenario número 5 se le añade la protección a la erosión de la tierra, pero como seguimos hablando que son recursos no renovables, al mismo tiempo nos lleva a un colapso. El escenario número 6, que remarcando que si tuviéramos la sumatoria de todos los escenarios anteriores, es decir, que aplicáramos todas estas variantes al escenario número 6, más la tecnología para eficientizar los recursos, aquí tendríamos un resultado aceptable. Vamos a comenzar a describir cada uno de los factores que intervienen en estas proyecciones de los límites del crecimiento, que en las combinaciones de todos en conjunto nos arrojan los resultados y las proyecciones que se tienen hacia el 2100. Pero como dato importante que mencionó Armando, en la mayoría encontramos que el colapso se presenta hacia el 2070. En el número 1, los nacimientos y las muertes. Se proyecta que para aproximadamente el 2030 vamos a tener por primera vez en la historia de la humanidad un intercambio entre estos dos factores, es decir, los nacimientos van a ser menores que las muertes. Relacionado con las muertes y los nacimientos es el factor poblacional. Y haciendo un recordatorio que esta proyección se hizo hasta el 2002 con los datos reales del 2002 al 2100, es una proyección. Podemos ver que la distribución de la población real, que es la línea roja punteada, estaba muy cerca de lo que ellos proyectaron.
Entonces, con ese patrón podemos observar, si ponemos una línea en el rango del 2020 al 2040, que son los años próximos en los que estamos desarrollándonos, vamos a alcanzar un 100% de la población proyectada. Pero así también podemos observar que el final de la línea es la mitad de la población para el 2100. Imagínense una sociedad a la mitad. Todas las necesidades que tenemos de las personas que nos prestan un servicio, de las personas que participan en la producción industrial, a la mitad. Otro factor muy importante son los recursos naturales, que si consideramos el 100% a partir de cuando se realizó la proyección matemática, nuevamente la proyección real, que es la línea roja, estaba muy apegada a lo que ellos proyectaron. Pero si quitamos la segunda parte de la gráfica y observamos la proyección que hicieron, para el 2100 los recursos naturales disponibles será un 7%. Comida por persona, que al mismo tiempo está relacionado con los recursos con los que disponemos, ¿cierto? Nuevamente, la proyección al 2002 era una línea que marcaba un estancamiento en la comida por persona y en realidad tuvimos la ventaja de contar con un poco más de lo proyectado, pero más sin embargo estamos en el tiempo a donde podemos presentar escasez de la misma, para llegar al año 2100 con una proyección de la mitad de esa comida disponible. Aquí es muy interesante hacer una comparación del inicio de la línea y del final de la misma, que vamos a estar con una medición de la comida por persona menor a la que se disponía en 1900 cuando empezaron a hacer estos estudios. La producción industrial, en la cual se incluyen todos los procesos de manufactura, donde se obtienen todos los objetos como pues, las coches, las lavadoras, la ropa, los muebles, todo lo que estamos acostumbrados a usar y que son necesarios para realizar nuestras actividades. La línea que se proyectó alcanzaría un 100% en los años actuales, pero en menos de 40 años vamos a tener una caída para alcanzar a menos de la mitad y terminar con una producción industrial al 6%. De alguna forma, aquí podemos relacionar algunos factores como lo vimos en la disponibilidad de los recursos y la disponibilidad de las personas al acceso de estos productos. Entonces, podemos suponer que sí vamos a tener una producción del 100%, pero estos productos incrementan sus costos y las personas ya no van a tener acceso a ellos, por lo cual ya no va a ser necesario producir demasiados objetos y vamos a llegar a una producción industrial del 6%. Como mencionaba Armando, la contaminación siendo uno de los factores principales en esta proyección. Se muestra un alcance del 100% de la contaminación en el año 2045. Si actualmente podemos observar efectos catastróficos por efectos de la contaminación, ¿qué vamos a esperar si en el 2045 esta incrementa al 100%? Y de alguna forma, por la intervención de todos los factores, vamos a llegar a disminuirla, pero precisamente porque ya no vamos a tener recursos naturales que explotar,
al 12% en el 2100. La disponibilidad de servicios. ¿Qué incluimos en este factor? Los hospitales, las escuelas, vivienda, los servicios de agua potable, la generación eléctrica, en lo cual la línea real se observa mayor a lo que ellos proyectaron. Para alcanzar un tope en un rango de los años de 2020 a 2040, pero al igual vamos a llegar a una disponibilidad de servicios similar a la que se tenía en el 1900 cuando se realizaron estas proyecciones. La esperanza de vida. La línea roja que muestra el levantamiento real de los 1970 al 2002 es muy igual a lo que ellos proyectaron. Entonces aquí nos da la confianza de poder decir que la esperanza de vida va a seguir el mismo patrón que el modelo matemático nos presentaba, pudiendo observar que la esperanza de vida para el 2100 va a ser de aproximadamente 38 años. Aquí esta gráfica nos invita a una reflexión de poder pensar qué derecho tenemos nosotros de sobreexplotar los factores que ya estamos viendo y dejar esta calidad o esta esperanza de vida a las nuevas generaciones. ¿Cómo no podría yo, al ver el comportamiento de esta línea, poder decir que van a ser mis nietos o mis bisnietos? Porque no sé, la esperanza de vida que les estamos ofreciendo va reduciendo cada vez más para llegar a una persona de 38 años en promedio. El bienestar humano. ¿Qué incluye en este factor del bienestar humano? La salud, la disponibilidad de comida, la disponibilidad de productos y servicios, el acceso a una vivienda digna. Se proyectaba que para el 2020, actualmente, tendríamos un 100% del bienestar humano. Entonces, ¿nos podríamos considerar favorecidos? Que a partir de este año, en el 2020, vamos a tener una caída alarmante, que en menos de 20 años el bienestar humano va a ser la mitad de lo que ahorita podemos disfrutar. Y por último, un factor de la fertilidad de la tierra que también interviene mucho en los últimos escenarios a donde podríamos visualizar un final estable, en el cual si disponemos de un 100% en 1900 y consideramos que en el 2020 tenemos un 72% de la fertilidad de la tierra y observamos el comportamiento que puede tener, vamos a llegar a un colapso más pronto de lo que nos esperamos. Este es uno de los factores que anticipa el colapso antes del 2070, como se habían mencionado. Si bien podemos conjuntar todos estos factores y sembrarlos en el modelo matemático, como se dijo en un principio, en el escenario real, todo igual o base, la conjunción de estos factores, si seguimos los mismos patrones hasta la fecha, nos van a llevar a un colapso muy cercano. Bueno, pues aquí quisiera hacer un paréntesis para poder digerir mucho toda esta información, todas estas gráficas, porque la verdad es que pues son, diría hasta desalentadoras, ¿no? O sea, ¿cómo imaginamos que en el 2100 nuestras generaciones puedan tener solamente o disfrutar, y eso entre comillas, del 7% de los recursos naturales? Estamos hablando que la población va en aumento y los recursos naturales van en caída.
Obviamente eso genera una crisis muy grande. Y aquí lo que quisiera explicar antes de que leamos esto, aquí tenemos en la gráfica a Jürgen Randers, que es parte del equipo principal del MIT, y Dennis Medels. Ellos todavía en los últimos años hablaron de una manera ya muy diferente a como lo hicieron en 1972. Hablaron de un término que conocemos como resiliencia. Resiliencia, en palabras sencillas, es aprender a vivir bajo la crisis y bajo los tiempos complicados que se nos pueden presentar. Ya no es que si queremos o no queremos, sino es aprender a vivir con ellos. Entonces vienen estas declaraciones ya muy fuertes. Aquí los podemos ver a ellos cuando eran jóvenes y hace unos cuantos años. Y ellos decían, tenemos que tratar de ganar resiliencia para los tiempos durísimos que se vienen. Dicho de otra forma, abandonemos la ilusión de transiciones ordenadas y hagamos frente a la mucho más dura realidad de los colapsos que se avecinan. Dicen que habrá mucho sufrimiento innecesario a causa del calentamiento climático hacia mediados del siglo. Ese es el escenario que les estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y para sacar toda esta conclusión, toda esta información que Alejandra nos proporcionó de las gráficas que vimos, se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Imagínense que viene un carro en línea recta a 180 kilómetros por hora y enfrente se le presenta un muro de concreto. Pero la diferencia es que está a 500 metros donde puede frenar. Y lo que pasó con todo esto que el MIT explicó y con los límites del crecimiento es que en el modelo base se siguió, no hubo freno y prácticamente ahorita estamos en el tiempo del choque. Tenemos ya enfrente el choque, ya no hay forma de cómo frenar, esto. Es delicado, es para reflexionar, pero ese es el escenario con datos duros, datos reales de lo que se nos viene en adelante. Y no solo es el colapso económico, el colapso demográfico, el colapso en la economía, sino también vamos a hablar de lo que es el colapso moral. Sabemos que es un tema bastante rasposo, pero solamente queremos dar muy rápido algunos puntos que son importantes para poder argumentar si estamos en este colapso moral. Se calcula que hasta 1,000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. Toda esta información es de la Organización de las Naciones Unidas. De la Organización Mundial de la Salud. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Quien se supone que cuida, en un 38% pues está asesinando. Cada año se cometen en todo el mundo 200,000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, lo que supone un 43% del total mundial anual de homicidios. Estamos hablando casi la mitad en edades muy cortas, donde se supone que todavía tienen que estar jugando, donde se supone que la perspectiva para un menor, un adolescente es diferente. Bueno, pues está pasando esto. Vamos a hablar de la pornografía. El 25% de todas las búsquedas que se realizan en motores de búsqueda están relacionadas con la pornografía. Esos son 68 millones de búsquedas diarias. En promedio, una persona comienza a ver pornografía desde los 11 años, muy pequeñito. No lo tenemos ese dato aquí, pero los teléfonos celulares es el principal acceso. No son las computadoras, sí son, pero en mayor grado los celulares. Y otra cosa, que esto ya está comprobado con muchos estudios, no con uno ni con dos, sino con muchos, causan adicción comparable a la adicción que genera la cocaína.
Y vienen datos un poco más duros, que es la pedofilia. Diariamente se realizan 116,000 búsquedas relacionadas con pornografía infantil, que es todavía más delicado. En el 2006 se creó el partido político holandés Charity Freedom and Diversity Party, ¿sí? O sea, están incursionando ya en un escenario donde se toman decisiones, y obviamente las decisiones es a permitir todo este tipo de cosas. Ellos mismos, por declaraciones de ellos mismos, dice que sus miembros, entre sus miembros, pues hay políticos, empresarios, sacerdotes, padres de familia y gente importante, ¿sí? La mayoría de los pedófilos, y esto hay que tener mucho cuidado, la mayoría de los pedófilos son hombres y mujeres con funcionamiento social normal, es decir, que pasan desapercibidos entre la sociedad. Entonces podemos ver que tenemos por un lado un colapso global que Alejandra describió a detalle en las gráficas, donde vemos cambio climático, economía, población, contaminación y recursos naturales, y vemos claramente que eso ocurrirá en las siguientes décadas irremediablemente, no hay vuelta. Y vemos un colapso moral con estos temas que rápido vimos: pedofilia, violencia, pornografía, drogadicción, etcétera, hay más cosas. Y eso también va en aumento a nivel mundial, pero es evitable a nivel personal. Esa es la diferencia nada más. Entonces, teniendo todo este colapso global y colapso moral, con toda esta información, nos preguntamos si hay alguna relación con lo que dice la Biblia, si la Biblia se adapta a esto o si tiene algo que ver con estos temas. Pues es lo que vamos a tratar a continuación. Y por eso la pregunta es: ¿qué dice la Biblia sobre el final de los tiempos? Hemos hablado de colapso, que no es igual al fin del mundo. Obviamente están relacionados. Pero aquí vamos a hablar: ¿qué dice la Biblia sobre el final de los tiempos? Aquí tenemos algunas referencias. Nos habla de guerras, nos habla de rumores de guerras, nos habla de pestes, ojo, en plural, pestes, no son poquitas. A partir siempre ha habido pestes en la humanidad, pero si checamos a partir del siglo XX, o sea, a partir de 1900, es donde ha habido pestes de mayor, que han generado mayor problema, ¿sí? Obviamente va de la mano con el crecimiento poblacional. Habla de la hambre, habla de terremotos en diferentes lugares, pero lo que dice la Biblia es que aún con todo esto no es el fin, aún no es el fin. ¿Qué otra referencia nos da respecto a si hay un final de los tiempos, si hay un final de este mundo? Aquí tenemos otra referencia. Dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso lo pusimos en rojo. La Biblia claramente habla de que sí va a haber un fin. Dentro de ese fin, pues no, ¿qué otra cosa nos dice? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice la Biblia del final de los tiempos? ¿Sí? Aquí podemos ver que se revela el anticristo. Todos hemos escuchado hablar sobre el anticristo. No sabemos el tiempo en el que venga, ¿sí? ¿En qué momento, mejor dicho? El anticristo va a tener características, se va a señalar a sí mismo como la solución a los problemas sociales, va a traer paz al mundo. No sabemos si va a ser en este tiempo, pero lo que sí sabemos es que las condiciones están dadas como para que pueda aparecer. Eso es lo que podemos sacar sobre la revelación del anticristo, ¿sí? Ahora, nos señala la Biblia que no es el fin, aún con estas señales. Ok, ¿qué nos dice del fin de los tiempos? Aquí lo podemos ver. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces
vendrá el fin. Reiteramos, sí va a haber un fin de los tiempos. De eso no tenemos la menor duda. Lo que también nos dice es que, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La única persona que sabe cuándo será el final de los tiempos es Dios. Hemos visto que en el 21 de diciembre del 2012, según el calendario maya, ¿sí? Hemos visto una lista impresionante de personas, supuestos videntes, que hacen referencia al final de los tiempos, pero claramente nos dice que solamente el Padre lo sabe. Entonces aquí llegamos a la conclusión. Tenemos dos conclusiones. La número uno, quisimos ponerlo así, tenemos dos escenarios. El escenario A es que si viene un colapso mundial y sí coincide con las señales del fin del mundo, ese sería un escenario. El escenario B, si viene un colapso mundial y no coincide con las señales del fin del mundo. En la opción A, pues nos diría que nos queda poco tiempo, no sabemos cuánto. Y en la opción B, pues simplemente seguiremos en un colapso mundial, pero no está relacionado con el final de los tiempos. Serían los dos escenarios. Es delicado el punto, pero más delicado es el punto 2, la conclusión número 2. Nuestro fin personal sí es seguro y no depende ni de colapsos ni del fin del mundo. Estamos preocupados si en algún momento nos va a alcanzar el fin del mundo, si estaremos presentes. Pero lo que sí sabemos es que por una edad biológica o por lo que sea, a partir de ahora, en cualquier momento, llegará nuestro fin. Entonces, así como en 1972, a través del informe de los límites del crecimiento, se advirtió de que venía un colapso si no se hacía algo, de la misma manera, hace 2000 años, Dios nos está advirtiendo de que evitemos ese colapso, pero que será por la eternidad. Al menos podemos decir que el colapso mundial, pues somos responsables significativamente porque es a nivel global, no está en nuestras manos. Pero ese choque al que nos podemos enfrentar por la eternidad, sí depende de cada uno de nosotros, y la única esperanza es poder llegar a conocer personalmente a Dios para vida eterna.